Hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de una fiesta que es la fiesta de el Halloween. ¿Cuál es el verdadero origen de esta fiesta? ¿Qué tan bien o qué tan mal puede hacer a nuestra alma? Continúa viendo el video. Hermanos, el día de hoy tenemos que analizar esta fiesta. ¿Es realmente una fiesta buena en donde todo es diversión, todo es alegría y todo es bonito y es muy segura o no? Y bueno, esto lo tenemos que ver desde el punto de vista de la fe, en donde podemos descubrir que es una fiesta en donde se promueve el ocultismo, la brujería, la hechicería e inclusive el satanismo. Y podrían decir, pero a la fiesta en donde yo voy no hay todo esto. Pero a fin de cuentas, es una fiesta, como decía el padre Gabriel Amort, en la cual si participamos, aunque sea disfrazándonos, estamos dándole culto a Satanás. Por eso tenemos que tener cuidado y como cristianos no aceptar esta celebración. Para poder entender realmente qué es el Halloween, tenemos que irnos a sus raíces. Pero primeramente tenemos que entender de dónde viene la palabra Halloween. La palabra Halloween viene del inglés antiguo All Hallows Eve, que significa la víspera de todos los santos. Pero lamentablemente, pues esto se vino pervirtiendo con las costumbres paganas hasta llevar a lo que hoy es el Halloween. Pero ciertamente esta fiesta tiene sus orígenes en la brujería, en la hechicería, en el satanismo que siempre ha existido. Y tenemos que regresar para entender sus orígenes hacia la Europa oriental y parte de la Europa central, que fue dominada por los pueblos celtas. Y esto pues tendremos que regresar a casi un milenio antes de Cristo. Los celtas no eran más que unas tribus gobernadas por un rey, pero ciertamente no vivían unidas, tenían cada quien su clan y en los momentos de necesidad se unían todos como pueblo para defenderse o para tomar también posesión de otras tierras. Ciertamente la costumbre celta era pues más agraria, se dedicaban a la agricultura, aunque también poco a la ganadería. No eran grandes poblaciones complejas, más bien era un pueblo unido por tres grupos, que eran los druidas, que eran los sacerdotes, los maestros y el pueblo común. Ciertamente, los druidas estaban divididos en tres órdenes: la orden de los profetas, la orden de los bardos y la orden de los sacerdotes, quienes eran ayudadas por sacerdotisas o brujas hechiceras. Los druidas eran versados en la astrología, en la magia y en los poderes misteriosos de las plantas y las hierbas. Por eso consideraban como un árbol sagrado al roble. Muchos dicen que lo consideraban un dios, pero no, era solamente un árbol sagrado, debido a que en sus ramas crecían precisamente las plantas llamadas muérdago, que es una planta parásita que crece precisamente en las ramas de los robles. En estos sacerdotes tenían una celebración que hacían cuando empezaba el otoño y era el fin del tiempo de las cosechas, que se celebraba precisamente el 31 de octubre, que se llamaba Samhain. Algunos dicen que era Samhain, pero la pronunciación correcta es Samhain, porque Samhain era el dios de la muerte, al cual le ofrecían precisamente estas celebraciones. Ciertamente iniciaba toda esta celebración con un tono, podríamos decir, lúgubre. ¿Por qué?
porque ya venía la caída de las hojas de los árboles, todo se ponía en tonos pardos y ciertamente pues también empezaba el frío. Todo eso nos llevaba a sentir la presencia de la muerte. Por eso el día 31 de octubre, desde muy temprano, los druidas iban juntando ramas y algunos otros materiales para hacer las fogatas, en donde en la noche estarían prendidas y los druidas danzarían alrededor de estas fogatas que representaban precisamente al sol agonizante, al sol que moría, pero pues ellos querían obtener esos poderes últimos que el sol agonizante daba, y precisamente estas fogatas era su representación. Por eso el bailar alrededor de la fogata era adquirir esos poderes que creían que tenía precisamente el sol que estaba muriendo. Por otra parte, podemos encontrar también a los druidas que se disfrazaban con las pieles de animales salvajes, con ramas y de formas grotescas, porque tenían que hacer también sacrificios. ¿En qué consistían los sacrificios? Precisamente en ofrendas del campo, en ofrendas de sus ganados, pero también en ofrendas de seres humanos, principalmente niños y mujeres vírgenes. Por eso, en esas fogatas, pues hacían el sacrificio y arrojaban al fuego las víctimas. ¿Para qué? Para que el nuevo sol pudiera salir victorioso al día siguiente, y era el sol que los iba a acompañar durante todo el siguiente año. Por eso, vestidos de animales, para confundirse con los espíritus malignos que andaban, pues ahora sí que todos en esta noche sueltos, para ir a recoger las ofrendas. Entonces, vestidos de animales, pues querían vivir como también espíritus malignos por una noche, que si lo comparamos con lo que hoy los niños viven, que se quieren disfrazar de una bruja, de un demonio, de un vampiro, de un hombre lobo, es precisamente lo mismo, para poder ser por una noche algo que no son, algo que podemos llamar despersonalización, que Dios nunca nos despersonaliza. Él usa nuestra personalidad para llevarnos al encuentro con Jesucristo. Pero bueno, sigamos con lo que era esta fiesta en sus primeros orígenes. Cuando llegaban a una casa, exigían llevar comida, llevar frutos del campo, llevar frutos de sus animalitos, y de vez en cuando exigían también un sacrificio humano. Y si no se los daban, maldecían la casa. Por eso hoy podemos descubrir que esta frase del trick or treat, que es el trato o truco, si no me das algo, yo voy a hacer una maldad para ti, que era la maldición de estos sacerdotes. Y es así que también cuando iban de camino los druidas vestidos de animales, también llevaban pues en sus manos velas que iban dentro de algunos nabos principalmente, en donde ponían caras grotescas también para que los espíritus pasaran inadvertidos, o más bien ellos pasaran inadvertidos ante los espíritus malignos que estaban sueltos durante esa noche. Esto también ya se fue más adelante llevando a poner una calabaza en lugar de un nabo. ¿Por qué la calabaza? Pues es más bien por fines comerciales que por la leyenda o la tradición. Y se dibujaba una cara para espantar a Jack O'Delander. ¿Quién es este personaje? Pues bueno, la folclore o la leyenda es un hombre que se llamaba Jack, que había sido muy malo, tanto que no fue aceptado ni en el cielo ni en el infierno. Por eso fue condenado a vagar por el universo, pues sin descanso alguno. Y algo que hacía que este personaje no se acercara a las casas era precisamente poner una cara demoníaca en sus porches
con una vela encendida. ¿Para qué? Para que Jack no se acercara ahí. Por eso es la tradición de poner las calabazas, que realmente pues no tiene nada que ver con esta celebración, sino más bien con algo que podemos llamar comercio o marketing. Bueno, desde ahí podemos ir descubriendo que los elementos principales de esta fiesta pues no tienen nada que ver con la fe y son muy peligrosos al espíritu, porque todo tiene que ver con un remanente o de magia o de brujería. Y precisamente una fiesta que se celebraba en Roma después de que el Imperio Romano adopta la religión cristiana es la celebración de primeramente todos los santos mártires y después de todos los santos, que se celebraba a mediados de mayo. Pero cuando se empieza la evangelización de las regiones célticas, precisamente se lleva esta celebración de todos los santos para querer acabar con las celebraciones de Samhain. Y esto lo van a aprovechar pues algunos druidas para ir mezclando, haciendo ese sincretismo entre las festividades católicas con las festividades de sus pueblos originarios. Y esto pues tiene la repercusión hasta el día de hoy. Aunque ciertamente gracias al cristianismo todo esto fue mermando y no fue tan fuerte, pero ciertamente podemos encontrar algo que no es tan positivo. ¿Qué es lo que podemos encontrar que no es tan positivo? Precisamente que en Europa, en el año 1717, en la cumbre llamada Primorosa, en una región de Londres, Inglaterra, se reunieron los druidas de toda Europa. Y es precisamente en esa reunión en la colina Primorosa donde dieron inicio al llamado nuevo ciclo druidista, que comienza con el nuevo paganismo en 1717. Y hay un nuevo despertar en lo que es la brujería, también en lo que le llaman ahora, que no es brujería, sino le llaman el Wicca, que es más bien el entrar con los poderes de la naturaleza, que es lo mismo, pero pues ahora de otro nombre. Y es también donde se empieza un gran número de incremento en las cuestiones paganas, masónicas, y pues que quieren acabar contra la iglesia. Las nuevas órdenes druidas se componen de 13 personas, 12 brujas y el sacerdote. Estas órdenes druidas se componen de gente de todas profesiones. Hay doctores, hay actores, hay abogados, hay empleados públicos, hay barrenderos, empleados de maquilas, hasta ministros cristianos de todas las denominaciones. Cualquier persona puede entrar en la brujería, cualquier persona puede entrar en el druidismo, cualquier persona puede ser druida. Hoy este nuevo paganismo se ve muy claro en, sobre todo Estados Unidos, con lo que se llama la New Age, que nos habla de cosas raras, de energías, poderes, chakras y todo esto que no tiene nada que ver con la iglesia. Hoy ciertamente podemos ver que hasta en colegios católicos, en iglesias católicas, en iglesias cristianas se celebra el Halloween. Y eso no tiene que ver, eso no es de Dios. Más bien es un peligro para el alma. ¿Por qué? Porque el 31 de octubre se considera el nacimiento de Satanás. ¿En qué sentido? En que era la muerte del sol y el renacimiento del sol. Recordemos que el nombre del ángel era Luzbel. Y de ahí viene también el nombre de Lucifer, el portador de la luz. Entonces tenemos que tener cuidado con estas celebraciones. Ahora bien, en México podrían decir: no, padre, nosotros no celebramos el Halloween, nosotros ponemos nuestro altar de muertos. Y podríamos decir, prácticamente es lo mismo. ¿En qué sentido? No en que hay toda una exageración de cosas, pero sí, la tradición de los altares de muerto no es cristiana.
viene de las regiones prehispánicas, en donde se celebraban a Mictlantecutli, el dios de la muerte, el dios del inframundo, en donde pues durante 20 días se hacían celebraciones y Mictlantecutli permitía que algunos difuntos salieran a visitar a sus familias. Por eso es de que se les llevaba pues esa ofrenda de alimentos que le gustaran, se le ponían agua, sal, se le ponía también monedas para pagar por el traslado hacia el lugar de los difuntos a este hombre Mictlantecutli. Pues obviamente no se le ponían las monedas que hoy conocemos, sino más bien el maíz, que era prácticamente el precio que se daba en todo, el precio de maíz, por ser pues el alimento sagrado con que los dioses habían bendecido a los pueblos prehispánicos. Y es ahí donde cuando llegan los misioneros tratan de corregir eso, poniendo pues ahora sí que la oración por los difuntos. Pero ciertamente, como decíamos del Halloween, se llegó a un sincretismo, en donde quedaron algunas cuestiones sí de nuestra fe, como el rezar por nuestros difuntos, poner imágenes religiosas, pero también sobrevivió esa pues celebración a Mictlantecutli. Entonces es ahí donde podemos llamar que estamos cayendo en un cierto grado de pues ahora sí idolatría. Por eso tenemos que evitarlo. ¿Cuál es la forma más correcta? Pues como nos dice la Iglesia Católica, los sufragios por los difuntos. ¿Y qué es esto de los sufragios por los difuntos? Pues la oración por nuestros hermanos difuntos. El orar por nuestros hermanos que están en el purgatorio, en la iglesia purgante, para que puedan llegar ya a la iglesia triunfante, que es la que celebramos el día 1 de noviembre. Todos nuestros hermanos que han llegado a la meta, aquellos hermanos que ya se encuentran en la visión beatífica de Dios y que pues ahora podemos reconocer, por ejemplo, San Francisco de Asís, San Pío de Pietrelcina, San Juan Diego, y así podemos poner a nuestros santos de devoción, que ellos ya llegaron al cielo y nosotros los recordamos para que nosotros también imitemos su ejemplo. Como dice San Pablo, sean imitadores míos como yo imito a Cristo. Y eso es lo que cada santo tiene que hacer, vivir su fe, tratar de vivir siempre en esa gracia de Dios. Y los santos nos han enseñado, algunos pues podemos ver que fueron desde siempre con esa gracia mayor que los llevaba a vivir en esa mayor entrega al Señor, como por ejemplo Santo Tomás de Aquino. Pero también hay otros santos que pues les tocó vivir una conversión, como por ejemplo podríamos hablar de un San Felipe de Jesús, que primero pues quiso ser religioso, después ya no, después vivió una vida pues un poco no tan buena. Su papá lo manda a Filipinas, al negocio en Filipinas, pues entra nuevamente al convento de los franciscanos y es ahí donde lo envían a México para ordenarse sacerdote, pero viene esa tormenta que hace que naufrague el barco en las costas de Japón. Y él pues podía salvarse, pero él quiere morir con sus compañeros, dando ese testimonio de Cristo. Y es ahí donde podemos ver cómo todos tenemos también ese paso de conversión. Todos tenemos esa capacidad de acercarnos a Dios. Lo único que necesitamos es ser conscientes de que estamos a veces viviendo mal y hacer ese compromiso de vivir conforme al plan de Dios. Y así poco a poco tenemos que ir descubriendo que la iglesia nos invita a ser más cercanos a Cristo. Por eso San Pablo nos dirá, para mí la vida es Cristo y la muerte una ganancia. Y es donde hoy nosotros tenemos que aprender a vivir, tenemos que aprender a dar un buen testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso recuerda que este día 1 es una fiesta de guardar. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que participar todos en misa. También el día 2 tenemos que esforzarnos por pedir a Dios
por nuestros hermanos difuntos para que prontamente puedan llegar a la casa celestial. Y por favor, no celebres el Halloween. Por favor, no le des culto a Satanás participando de esta fiesta netamente demoníaca. Recuerda que Dios es amor y te ama. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y continúe para siempre. Misioneros de Jesús.